Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Entre Abogados Podcast. Nos acompaña la doctora Ana Labanca y vamos a estar platicando sobre las obligaciones legales en el área laboral. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo estás, Carlos? Para mí es un placer estar acá. Bueno, ya somos parte de todo esto y este tema de las obligaciones legales es un punto bastante interesante por cómo se ha venido dando todavía en la actualidad todo lo que tiene que ver con las obligaciones legales que los patronos deben llevar a cabo con respecto al área laboral, a los trabajadores y a todo este punto, ¿no? Así es. A raíz de la reforma del año 2012 surgieron muchas instituciones que fueron retomadas del derecho laboral y básicamente el tema contractual, el tema de los contratos. Ana, coméntanos, la ley establece que ahora los contratos no pueden ser a tiempo determinado salvo en algunas condiciones específicas. De lo contrario, se considera que ese contrato es a tiempo indeterminado. Y otra cuestión es cuando existe esa relación de trabajo sin la presencia de ese contrato realizado entre el patrón y el trabajador. Coméntanos sobre ese tipo de relaciones. Claro, la regla es que exista un contrato escrito, ¿ok? Es la forma más fácil, por así decirlo, de demostrar que existe una relación laboral. Okay. Un contrato de trabajo donde se establezcan las condiciones laborales y toda esa serie de información. Ahora, en ausencia de ese contrato, si nosotros no tenemos un contrato de trabajo, por lo menos tenemos que hacer entrega o por lo menos hacer que el trabajador firme recibos de pago. O sea, de alguna u otra forma, el patrono tiene que tener un respaldo de qué es lo que realmente devenga ese trabajador, cómo lo devenga, sus condiciones. ¿Qué pasa? Si normalmente en un recibo de pago tú no vas a colocar la jornada que cumples, es posible que coloques el turno nocturno o turno diurno, por ejemplo, pero tú no vas a establecer en un recibo de pago, bueno, la jornada es de tal hora a tal hora. Correcto. Y entre la jornada o interjornada tiene la hora de descanso. Entonces hay aspectos que son fundamentales para que el patrono pueda tener la prueba ante una situación futura que se pueda presentar, una demanda laboral o un procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo. Con respecto a los contratos determinados o indeterminados, ciertamente con la nueva entrada en vigencia de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras, en el año 2012, que ya ha pasado bastante tiempo, los contratos en línea general o la regla es que debe ser indeterminada la relación laboral, ese contrato de trabajo. Ahora, si por ejemplo yo estoy contratando a un empleado por un periodo vacacional, por un periodo de alta demanda turística, por ejemplo, Carnaval, Semana Santa, exacto, en aspectos que son muy puntuales, que sirvan para sustituir a un trabajador o porque hay una alza en la actividad o en las funciones de esa empresa, ¿no? Pero también puede darse el caso que dependiendo de la situación que se presente, por ejemplo, yo estoy licitando para un contrato en una empresa tal. Si estoy en ese proceso de licitación, durante ese proceso de licitación esa empresa tiene que prestar un servicio. Entonces yo puedo contratar a un trabajador por tiempo determinado por ese proceso de licitación. Dura el proceso de licitación. Si por ejemplo yo necesito contratar personal para la instalación de una planta o para la instalación del inicio de una compañía, vamos a suponer que estamos haciendo pruebas, yo también lo puedo hacer, yo puedo valerme de ese espacio o de ese supuesto de hecho para yo poder establecer un contrato por tiempo determinado. Que lo cual debe ir implícito dentro del contrato. Exactamente, debe ser expreso. No es que eso va a quedar supuesto o sobreentendido, no, debe quedar allí. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, que se firme efectivamente un contrato de trabajo con cada uno de los empleados, en donde se establezcan las condiciones de trabajo. ¿Qué son las condiciones de trabajo? El horario, el lugar de trabajo, el tipo de jornada que está realizando,
si esa jornada implica horas nocturnas, horas extras o no. Por ejemplo, cuáles son los días de utilidades que paga la empresa. Puede ser que la empresa pague 30 días, pero también puede ser que pague 120 días. También en relación a los beneficios laborales como las vacaciones y el bono vacacional, es importante que se establezca mediante contrato. Y bueno, obviamente que las demás situaciones que yo considero fundamentales dependiendo de la actividad que realice ese trabajador, establecer las cláusulas de confidencialidad debidas, dependiendo de la protección de derechos de autor que pueda haber por allí también. Entonces hay una serie está la parte básica, que son lo que acabo de mencionar, y está la otra parte que puede ser especial, como eso de la confidencialidad, de la propiedad intelectual y todo lo demás. Que es recomendable siempre también poner unas cláusulas, tener unas cláusulas establecidas para esos fines. ¿Cierto? Otra forma también, cuando el trabajador va a ser sustituido por otro por un periodo de vacaciones, también entra a formar parte del contrato a tiempo determinado. Incluso, por ejemplo, tengo una secretaria y va a salir por un periodo de 15, 20, 22 días de vacaciones, hago un contrato con la persona que la viene a sustituir mientras dura ese periodo de vacaciones, con lo cual me da la posibilidad de que esa relación de trabajo se corte sin mayor consecuencia una vez que finalice el periodo vacacional del empleado que está sustituyendo. Incluso ese punto me trae un aspecto importantísimo, y es con respecto a la ambigüedad. Hay contratos de trabajo que pueden decir que es por tiempo determinado para la sustitución de un empleado, pero ahí queda. O sea, sin detalles, sin nada. Hay que determinar cuál es el cargo, cuál es el empleado, la persona que vas a sustituir, cuál es el empleado, la fecha de egreso para el tema de las vacaciones, cuándo concluyen las vacaciones, el salario que le vas a colocar o le vas a pagar por esa suplencia, digamos. Todo eso debe estar contenido en ese contrato, pues de lo contrario pudiéramos estar en presencia de un contrato de trabajo distinto a un contrato determinado. No, incluso un contrato de trabajo nulo, donde no te va a servir para nada si está ambiguo. O sea, un contrato ambiguo es un contrato nulo. Entonces lo ideal es que todos esos aspectos, tanto el salario, si va a ser el salario mínimo, que específicamente establezca que el salario es el salario mínimo y la cantidad que está vigente en ese momento de la suscripción del contrato. Y así, pues todo lo demás. Así es. Ana, también vemos con mucha frecuencia las empresas que pagan a sus trabajadores y no le emiten el recibo, o sea, que incumplen con lo establecido en el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo. Sí, hay muchos que no les hacen recibo y tampoco se los entregan. Pero es que yo voy más allá. El patrono cree que por el hecho de no emitir un recibo se está salvando de alguna responsabilidad con relación a ese trabajador, y es todo lo contrario. Quien debe demostrar el salario que efectivamente se le paga a un trabajador y que le pago al trabajo y que le pago al trabajador ese salario es precisamente el patrono. Y por eso es que el patrono tiene que jugarla un poquito más vivo y sí dejar documentado, es nuestra recomendación, todo lo que tenga que ver con el tema de las relaciones laborales con sus trabajadores. Y que haya una congruencia entre lo que dice el recibo con lo que se paga. Con lo que en efecto realmente y además se paga, de eso, correcto. no es solo hacer el recibo, es que el trabajador te firme el recibo. O sea, eso es importante. No me funciona a mí como patrono tener una carpeta llena de recibos de pago y ninguno está firmado por el trabajador. Sí, en muchos casos hoy en día ocurre ese caso hipotético que tú planteas, emiten el recibo, resulta que yo emito una orden a mi banco para que a través de un pago nominal le hagan el cargo al trabajador, le pagan su salario, pero se van olvidando y pasan los meses, pasan los días, pasan los meses y el trabajador no me firma el recibo. ¿Qué ocurre después cuando el trabajador termina la relación de trabajo y el trabajador quiere sus prestaciones sociales y no está de acuerdo con lo que le están pagando? Ya el patrón no tendrá la carga de demostrar cuánto le estaba pagando ese trabajo, pero si no tiene el recibo firmado, es allí donde viene el gran problema para el trabajador, para el patrono y para el abogado, porque como yo, abogado, que estoy defendiendo al trabajador,
al patrono, perdón, logro demostrar cuánto realmente si ese trabajador durante esa relación de trabajo nunca me firmó un recibo. Exactamente. Entonces hay que estar muy pendientes los departamentos de administración, de personal, para que una vez que se produzcan los pagos, los cargos en las nóminas, inmediatamente, si es un fin de semana, al día siguiente hábil, que pasen recogiéndole la firma al trabajador para tener su carpeta acomodada con todos sus documentos. Y es que es una realidad, porque no nos escapamos de la realidad. Yo que manejo varias empresas a las cuales asesoro ya de forma fija mensualmente, pasaba al inicio, por ejemplo, que yo conocía al administrador, o sea, cuando estaba entrando al inicio en la empresa, a las administradoras les da fastidio. O sea, esa era la expresión, qué fastidio hacer ese montón de recibos, qué fastidio hacer esto. Y yo digo, Dios mío, es que es más fácil obviamente, y es una realidad, hacerlo de forma digital, con el archivo Excel o con el sistema que maneje, el sistema administrativo que maneja la empresa, pero hay que imprimir esos recibos y hay que poner al trabajador a firmar. Todavía no estamos en Venezuela al nivel de decir firmas electrónicas. Sí, tenemos lo de que si por ejemplo enviamos el recibo de pago a través de un correo electrónico, el correo electrónico se considera una firma electrónica, pero normalmente ese correo simplemente se envía y el trabajador lo recibe, pero no hay una respuesta de confirmación. Entonces, si no hay una respuesta de confirmación, sí, ese recibo se entiende como que nunca fue entregado, porque es posible que ese correo él nunca lo haya abierto, que simplemente se lo hayan prestado o lo abrió para una circunstancia particular, pero se olvidó de la clave de todo y por lo tanto no tiene acceso a él, y se entiende que él no está en conocimiento de sus recibos de pago, de esas formas de pago que le están realizando. Entonces, por ahora, lamentablemente en el país, es difícil demostrar eso en un negocio que sea un restaurante, que sea una tienda de ropa, en negocios pequeños, medianos y pequeños. Sí, adicional a eso, al abogado le va a costar una actividad procesal extra tener que demostrar la veracidad y la autenticidad de ese correo electrónico, y que tiene un proceso un poco complejo hoy en día, porque no tenemos definido realmente cómo se debe llevar a cabo ese tipo de actividades. Si bien es cierto que el documento vale como un documento privado, pero hay un despliegue de una actividad procesal posterior que debemos realizar a los efectos de demostrar la veracidad y la autenticidad de la información que contiene ese correo electrónico. Ana, exactamente. Hablábamos en días pasados de los trabajadores online, ¿ok? De los trabajadores y de esa nueva forma, pues, que se ha tratado de implementar para evadir la responsabilidad de la empresa, que se contratan a los trabajadores para que hagan sus actividades directamente de su casa, pero tratando de sustraerlos de la planta física o del sitio de trabajo, para evadir la responsabilidad laboral entre el patrono y ese trabajador. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, bueno, eso surgió sobre todo en el año 2020, cuando estuvimos en ese periodo tan extenso de pandemia, donde las empresas se vieron forzadas a funcionar de manera online, a crear esta nueva ventana online para poder funcionar. Entonces algunas vieron esa facilidad y el desarrollo de sus actividades que podían llevarse a cabo de forma online de una manera eficiente, ¿ok? Y decidieron que muchos de esos empleados, en vez de retornar a la empresa, generándole a ellos obviamente costos de espacio, costos de mantenimiento, costos de alimentos, bueno, costos de diferentes aspectos, ellos prefirieron entonces dejarlo en casa y que funcionaran de manera online, porque ya habían probado que de forma online ese trabajador funcionaba. También está el caso de las empresas actualmente que al contratar personal ya ellos saben o consideran, bueno, este cargo me puede funcionar de forma online, este cargo de forma offline, entonces allí ellos determinan quién se queda y quién no en la sede de la empresa prestando servicio. Claro, se ha tergiversado, ¿ok? La finalidad del trabajo remoto. Exacto, porque realmente
¿qué es lo que procuran? Bueno, como el trabajador está fuera de la sede de la empresa y de alguna manera el patrono no puede corroborar que cumple un horario, entonces él lo quiere considerar como que si fuese un trabajador freelancer, y no es un trabajador freelancer. Hay una dependencia real entre ese trabajador y esa empresa. O sea, esta metodología o esta forma mal, sanamente, se está utilizando para evadir responsabilidades laborales, y es un error porque hay una serie de aspectos que son fáciles de demostrar que el trabajador no es un trabajador independiente, sino que es un trabajador bajo dependencia de esa empresa. Sí, generalmente se le busca, el patrono experto en tratar de buscar evadir ese tipo de responsabilidades, pero siempre hay la forma de demostrar pues que realmente hay una relación de subordinación y de dependencia entre ese trabajador y la empresa, y finalmente concluye en la existencia de una relación laboral propiamente dicha, la cual genera derechos y deberes tanto para el patrono como para el trabajador. Sí, porque es que a raíz de eso también han procurado que ciertas bonificaciones no se les otorguen a los trabajadores, porque ellos tienen la comodidad de estar en su casa y esas cosas, pero realmente no, que tú estés prestando servicios de forma remota no exime o no te limita a ti a gozar de todos los beneficios que esa empresa puede otorgar, y que si ya los tenías antes de ese cambio, pues muchísimo menos eso se consideraría ya una desmejora laboral. Con respecto a lo que... Recientemente nos correspondió atender unos casos de unos trabajadores freelance que aún están todavía en desarrollo. ¿Y qué me cuentas tú con relación a los trabajadores freelance en cuanto a los beneficios laborales? Justo eso iba, que se presta mucho confusión, porque un trabajador remoto bajo dependencia es distinto a un trabajador freelancer. Freelancer quiere decir un trabajador independiente que trabaja a través de medios electrónicos, medios digitales. Ahora, el freelancer puede ser... Pero exclusivamente freelance por medio electrónico. Claro, porque el servicio él lo presta a través de plataformas digitales. O sea, por ejemplo... ¿No se da el freelance? No. En presencial ya caerías bajo un trabajador común, bajo dependencia. ¿Qué pasa con lo de aquí? Lo que se presta confusión acá, de que si es un trabajador bajo dependencia o es un freelancer, es decir, un trabajador independiente, es justamente que me produce a mí que yo sea dependiente. En este caso, que yo cumplo un horario, puede que no cumpla un horario, pero puede que sí. Las herramientas de trabajo son propias de la empresa o son propias del trabajador. Se pueden dar las dos opciones y fácilmente puede ser un trabajador bajo dependencia. Eso no tiene mucha influencia, por así decirlo. Pero el trabajador independiente es una persona que tiene o que presta servicios a quien él decide. O sea, no es que yo... Claro, exacto. Exacto. Él decide si presta servicios para una empresa jurídica o para una empresa tecnológica o para una empresa tal. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, yo le puedo hacer logos, por ejemplo, o identidad gráfica a una persona natural o a personas jurídicas. O sea, ya él capta sus propios clientes. Correcto. Eso se considera un freelancer. O un asistente virtual. Un asistente virtual también se considera un freelancer, porque aunque preste servicios de asistencia virtual a una empresa en específico o a varias empresas, no hay una exclusividad. La exclusividad la determina el mismo freelancer. Él decide si él quiere trabajar nada más para una empresa o para 10. Ya eso ahí, porque puede pasar que como asistente virtual para la empresa X, oye, el salario es súper bueno y no es necesario que él no considera necesario trabajar para otra, ¿ok? Pero también puede darse el caso que él trabaje para esta, para otra y al final lleve 10, 20 empresas al mes. O sea, eso es indiferente, eso es a elección de... Todo va a depender de su capacidad de trabajo, pues. Exacto. En cambio, bajo dependencia, la persona está sujeta a las órdenes y al mandato de esa empresa. Si ese trabajador no cumple, ese trabajador va a seguir prestando servicios en esa empresa hasta que el patrono decida despedirlo, en tal caso si no cumple con la expectativa de trabajo, con la expectativa de la actividad que está llevando a cabo. Pero el freelancer, si no cumple, simplemente no cobra.
O sea, ya es distinto, es un trabajador independiente, es un trabajador que dice que le pagan por un servicio o una ejecución de un trabajo en específico. Puntual. Puntual. Y si no lo cumple, pues no lo hizo. Si esa actividad es repetitiva, que todos los días voy allá y vengo. Puede ser que el freelancer, como ya lo mencioné hace un momento, trabaje exclusivamente para una empresa, pero por decisión propia. Si él trabaja de forma continua, esos casos se han presentado donde un freelancer trabaja de forma continua y regular para una empresa y pretende gozar de los beneficios laborales que tiene esta empresa. En ese caso no se puede porque él es un trabajador independiente. Hay muchos aspectos a considerar que hacen que no haya una relación bajo dependencia y algunos de esos aspectos ya los he mencionado. Bueno, Ana, ¿consideras que se nos ha quedado algo en el tintero con relación al tema de las obligaciones? Claro, entiendo que son muchas, ¿no? Las obligaciones, y creo que lo que hemos conversado resume a grosso modo ese cúmulo de obligaciones legales que comporta la relación laboral. ¿Qué pudiéramos estar dejando para una próxima oportunidad en la que pudiéramos también estar invitando a otros colegas expertos en el área laboral para que nos complementen esta introducción que hoy estamos haciendo en este cuarto episodio de Entre Abogados Podcast? Bueno, también tenemos lo que son los conceptos parafiscales, también están contratos de confidencialidad. Hay una serie de obligaciones que tenemos como patronos, y es no solo el establecer las condiciones de trabajo con el trabajador, valga la redundancia, de forma clara y específica, sino también todo lo que comporta la relación de trabajo, que en este caso serían las obligaciones parafiscales. Ok, para la próxima entrega vamos a invitar a otros colegas para que nos acompañen. Vamos a que hablen sobre las convenciones colectivas, las huelgas, el derecho a huelga, todo correcto. Ese montón de situaciones que requieren un cumplimiento o una obligación legal del patrono para ellos poder estar en regla. Lo de las horas extras, los libros, los libros donde firman no solo las horas extras, sino también donde se firman los contratos de trabajo. Bueno, una infinidad de obligaciones. Vamos a tratar yo me voy a comprometer en hacer contacto con unos colegas de la zona para que nos acompañen en el próximo programa. Claro que y sí. Nos complementen un poco esta breve tertulia que hemos tenido en la tarde de hoy, y convencido estoy pues de que en verdad con mucho gusto nos van a venir a acompañar. Claro que sí. Ana, muchas gracias. Gracias. Nos vemos en un próximo episodio. Y recuerden hacer like y suscribirse a nuestro canal para estar al día con la información que estamos reportando.